Hoy tengo el gusto, el placer de estar con un gran amigo, un gran, entre comillas, colega, porque trabajamos algunas cosas juntos. Él ya ahorita le haré preguntas para que sepan quién es precisamente. Es el doctor Alonso Riestra, un gran neurólogo y decía yo, un gran amigo, y además trabajamos como pacientes en común, etcétera, etcétera. Estos conversatorios, la primera pregunta, no es pregunta, es la introducción es, yo le pido a mi invitado que se presente, que hable de él. Entonces yo esperaría quién es Alonso Riestra, como persona, qué hace Alonso Riestra, por qué neurología y Ujú. sí, en principio sería por ahí, ¿no? Cómo te formaste, en fin, qué inquietudes te llevaron a donde estás ahora. Ujú. Muy bien, no, muchas gracias, Oscar. Gracias. Gracias. Y salud. Y salud. Encantado de estar aquí contigo, Oscar. Gracias, ¿Eh? gracias, salud. Sobre todo por ese que somos amigos, colegas de un largo etcétera. Claro, un largo etcétera. Eh, mm, Salud. Bueno, pues mi nombre efectivamente es Alonso Riestra Rodríguez. También tengo por ahí un Ernesto metido, pero la gente me conoce como Alonso. eh, Esto de qué eres, ¿no? ¿Qué eres, no? O Sí, sea, hay tantas veces que yo he dicho eso. Cuando me encuentro con mis amigos de la prepa, pues hay alguien a quien le gusta dibujar, ¿no? Y cuando me encuentro con gente que me conoce profesionalmente, pues soy el neurólogo. Y cuando me encuentro con la gente con la que he hecho, pues alguna competencia deportiva, pues soy el que le gusta el triatlón, ¿no? sí. En fin, ¿no? Es algo bien interesante, pero bueno, todo eso de alguna manera forma parte de lo que todos somos, somos muchas cosas, pero pues para fines de esta conversación soy médico, estudié en la Universidad La Salle, después hice neurología en la Universidad de Emory en Atlanta, buscando lo que finalmente iba a ser, pues digamos, mi vocación más destilada, que es la neurología del comportamiento, para lo cual hice una subespecialidad en la Universidad de Florida, en Gainesville. Después de ello, hace pues 20 años, justo 2 semanas antes de que se cayeran las torres, Sí, o que las cierto. tiraran, ¿no? Me regresé aquí a mi patria. Hoy es Día de la Patria, feliz Día de la Patria, ¿no? Oye, Felicidades. sí, 16 de septiembre, me regresé aquí a mi patria. Estaba pensando un poquito en Ramón López Velarde hoy, pero bueno. El hecho es que regresamos aquí con la familia, me establecí como médico clínico, eh, eh, fui acogido dentro de un grupo de colegas de primera categoría y, y fundamos un grupo de especialistas en neurociencias clínicas, que es el Instituto Mexicano de Neurociencias, que está ahí en el Hospital Ángeles de las Lomas, en el poniente de la ciudad. Y ahí es donde he estado los últimos 20 años, Oh, dedicado estrictamente a la neurología clínica, lo cual abarca mucho, pero soy afortunado de que una gran parte de mi práctica clínica sí se dirige a mi subespecialidad, que es la neurología del comportamiento, y que es ese área donde se sobrepone la neurología, la psicología, la psiquiatría, inclusive algunos aspectos de antropología, sociología, ¿no? Como tú lo sabes, pero del lado de los neurólogos, pues nos dedicamos un poco más al aspecto orgánico, digamos, de, de, pues de la actividad mental con sus enfermedades y con las propuestas terapéuticas que vienen desde nuestra rama. Hay muchas aplicaciones, ¿no? Desde las demencias hasta, te digo, algo de sobreposición con la psiquiatría. La subespecialidad está equiparada internacionalmente con la neuropsiquiatría, pero realmente no es lo mismo. La eso te iba a neuropsiquiatría. preguntar, la diferencia, porque bueno, en ocasiones, bueno, nos hemos referido pacientes que están con algún psiquiatra Es correcto. y que yo digo, a ver, por favor, vas a ir con Alonso. ¿Cuál sería la diferencia entre el neurólogo de la conducta y el psiquiatra? Sí, eh, entendiendo que hay una buena sobreposición, ¿no? Ambos somos médicos, ninguno de nosotros es psicólogo, es otra carrera Ajá, sí, distinta.
Em, los neurólogos del comportamiento, que creo que en México, más allá de los neuropsiquiatras, soy de los pocos que hay, ¿no? Sí, Pero los neurólogos del comportamiento tenemos muchas áreas de interés dentro de los pacientes neurológicos que por daño neurológico adquirido, estamos hablando de adultos, yo no veo niños, ok. bueno, veo niños mayores de 80 años todo el tiempo, pero lo que es propiamente pacientes pediátricos no veo. Entonces, nos dedicamos a aquellos pacientes que con daño cerebral, típicamente daño cerebral adquirido, llámese un infarto cerebral, meningitis, Eso. trauma, resultado de epilepsia, de todas las enfermedades neurológicas, tienen manifestaciones, ya sea cognitivas, memoria, atención, concentración, ¿no? O conductuales y del ánimo. Muy comúnmente, esto implica de manera muy abundante las enfermedades degenerativas, las demencias, Alzheimer y todas las formas de demencia que hay, todo el daño vascular cerebral, pero además tiene muchas implicaciones en, por ejemplo, neurorehabilitación, ¿no? Y tiene muchas implicaciones en cuanto a tratamiento de algunos pacientes con enfermedades de ansiedad, del ánimo, depresión y demás, más o menos coyunturales. Y nuestro fuerte, creo que nuestro fuerte en ese campo es la psicofarmacología, probablemente, ¿no? Oye, Alonso, en este tema estás tocando algo que es lo adquirido, ¿sí? Es correcto. ¿Sí? Lo adquirido que se está refiriendo es no de nacencia, valga la expresión, Ajá, sí. ¿sí? No de nación, No, no de nación. no. Eh, y esto quiere decir que, por ejemplo, mencionaste ahorita la depresión, la ansiedad, o algún otro trastorno. Estos, desde el punto de vista tuyo y de la neurología, ¿son trastornos adquiridos? ¿Son trastornos de contenido biopsicosocial? ¿Tiene que ver algo también de la genealogía? Esa sería una pregunta que sería Sí. importante. Em, mucho de lo que yo hago sí tiene que ver con el daño cerebral adquirido, ¿no? Ok, O sea, si ves un paciente con un infarto cerebral que no puede hablar, o si exacto, ves un sí. paciente con Alzheimer, ¿no? Bueno, pues es daño cerebral adquirido. Pero ya hablando propiamente dicho de las condiciones de salud mental en general, pues voy a ser brutalmente honesto, ¿no? Hubo una época en mi vida en que definitivamente creíamos, y creo que todos somos de alguna manera hijos del modelo estrictamente neurobiológico, que creíamos que todas estas enfermedades se reducían a desequilibrios químicos o electroquímicos, conexiones neuronales o efecto de genes, ¿no? Y todos en nuestra mente tuvimos alguna vez la fantasía de que la solución para cualquier problema que aquejara a un alma en sufrimiento, pues estaba a la vuelta de una receta, ¿no? Básicamente, ese es el modelo neurobiológico. Eso es una gran mentira, eso no es así, ¿no? Ok, O sea, eso es una gran mentira, es algo de lo que ya debemos de migrar y recuperar, realmente recuperar, porque no es nada nuevo, el modelo biopsicosocial, ¿no? Sea como sea, ahorita creo yo que la función del médico o de los especialistas en salud, sobre todo en salud mental, su chamba realmente consiste en darse cuenta dentro del pastel de qué tamaño es la rebanada biológica, la psicológica y la social, lo que sea que ello sí, signifique, sí, ¿no? sí. Entonces creo que eso es realmente como debemos de verlo. Cada una tiene su importancia, cada una tiene su abordaje e idealmente se debe de trabajar con las tres. Es como yo lo veo. Ajá. Sí, es decir, es un manejo integral del paciente, Sin ¿no? lugar a dudas. ¿Tú piensas que en la actualidad, esta época específicamente, ¿no? Ujú. Estas almas en sufrimiento de las que estamos hablando, no me quisiera ir a la parte exclusivamente de trastornos adquiridos, sino hablar de tú, yo, Claro, claro. los que llegan al consultorio, nuestros amigos, etcétera, em, que sufrimos, em, y que nos deprimimos,
que de pronto hay un estrés tremendo en este momento al vivir la pandemia, etcétera, etcétera. Todo esto, ¿cómo lo explicas desde tu trinchera, desde el ámbito de la neurología, de cómo funciona del cerebro, etcétera? Claro. Pues voy a hacer trampa. No lo voy a explicar desde el cerebro, ¿no? Ok, venga. Porque explicarlo con respecto a los temas estrictamente de salud mental se vuelve un poquito abstracto, ¿no? Ajá, Pero tomando en cuenta, y como tú bien lo dijiste, no solo dentro de la enfermedad, ¿no? Sino la condición humana como tal, la condición humana como tal, es biopsicosocial, ok, ¿correcto? sí, sí. Entonces, eh, pues vamos a ser muy, así como que muy concretos, ¿no? Tú tienes un niño que tiene amibiasis. Le das el mejor medicamento para la amibiasis, el mejor, ¿no? A lo mejor le ayudas con la amibiasis, a lo mejor se la quitas, pero ¿qué pasa si ese niño regresa otra vez con amibiasis? ¿No? Ujú, Pues el médico a lo mejor le vuelve a dar su mejor tratamiento para la amibiasis. ¿Y qué pasa si ese niño regresa otra vez con amibiasis? Entonces el médico tendría que empezar a preguntarse, pues, ¿qué está sucediendo con este niño? ¿No? Y un buen médico, pues lo primero que diría es, pues lávate las manos, ¿no? O dile a tu mamá que las verduras las desinfecte o que cocine mejor, ¿no? Es decir, el aspecto conductual, el aspecto de actitudes, el aspecto que tiene que ver con promover la salud, ¿no? Entonces no es solo dar una medicina, es promover aquellos aspectos que invitan al bienestar y a la salud y que tienen que ver con el individuo, ¿no? sí, Dentro de la psicología, pues eso es más lo que tú haces, ¿no? sí, sí, Pero vamos a ponerlo así muy concreto. Tú jamás le dirías a un niño o a su mamá, tómate tu cloranfenicol o lo que se use para la amibiasis y no importa que no te laves las manos. Sería absurdo. Vamos a decir que el niño se lava las manos y vamos a decir que la mamá desinfecta las verduras y vamos, ¿no? ujú, Y le sigue dando amibiasis, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues lo que está sucediendo es que el chavo no tiene agua potable, ¿no? Lo que está sucediendo es que vive en una sociedad en la cual su medio ambiente lo está condicionando para que, aunque se lave las manos, aunque use el mejor jabón del mundo, aunque la mamá se destruya la cebolla y la lechuga, ¿no? Lavándola, y él se tome todos sus medicamentos, pues si se están lavando la mano con heces fecales que vienen de los desechos del hotel más cercano, porque ellos viven ahí cerquita, pues eso no va a funcionar, ¿no? Esa es la interacción biopsicosocial en toda la condición humana. Y sí, existe, por supuesto, todas estas dimensiones existen en la ansiedad, en la depresión, en las adicciones, en los trastornos de la conducta de cualquier tipo. Y hay que saber reconocer cuál es cuál, ¿no? claro. Fíjate que me pasa cuando te refiero a pacientes, por ejemplo, es que me encuentro con que a pesar del tratamiento bipersonal, que es un tratamiento que puede tener orientación psicoanalítica o así terapia existencial humanista, etcétera, de pronto me siento como atascado, ¿no? Uh -huh. Atorado y en el caso específico de la ansiedad y la depresión, estos dos, Sí, que están además hermanados, así son sí, como van sí, juntos, claro, claro, claro. les digo, oye, pues creo que solo esto no va a funcionar. Es correcto, es correcto. Entonces, ¿qué es qué haces tú y qué es lo que tú piensas de esta combinación de, no, sí hay que medicar también, digamos, ¿no? Claro, pues déjame decirte que a mí también me pasa lo mismo, ¿no? Digo, voy a abordar tu pregunta, pero a mí también me pasa lo mismo. Ya dimos el montón de chochos y seguimos atascados, ¿no? O sea, Sí, oye, es que mi esposa dice que tengo déficit de atención porque no la pelo. ¿Eh? ¿Mm? Ok, ok. Creo que esto no es cuestión de Ritalin, ¿no? sí, O del medicamento que sea, pero sí. Eh, 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 es muy relevante lo que estás diciendo porque estuve leyendo un libro recientemente de una psicóloga muy influyente, y describe penosamente 5 años de terapia con una pobre mujer con un trastorno de ansiedad que grita por un antidepresivo, nunca se le ofrece un medicamento, además de que 5 años después se da cuenta de que esta mujer, su padre murió y tuvo trauma, etcétera. En fin, hay mucha ineptitud en el relato de esta psicóloga, ¿no? Pero yo lo veo así.
y creo que así lo deberíamos de ver. Lo biológico es fundamental. O sea, lo biológico no Exacto. podemos nada más descartarlo. Y yo trato de explicárselo a mis pacientes como, qué es lo que hace la intervención biológica? ¿Qué es lo que hace la intervención psicofarmacológica? Idealmente, bueno, primero hay que decir una cosa, es una ayuda, Sí. no es algo que sea la solución estrictamente de nada, es una ayuda. Ujú. Esa ayuda puede ser más importante o indispensable en alguna persona que en otra, pero bueno, es una ayuda. Siendo una ayuda, ¿qué es esto? Pues vamos a verlo como un andamiaje, ¿no? Sí. Si tú ves un arco romano, ¿no? Que a mí me encanta poner esta metáfora, es la que mejor he encontrado. Tú ves un arco romano, que es precioso, porque y los arquitectos nos entenderán muy bien, tú tienes una estructura autosostenida, que depende de una piedra que se llama la piedra clave. La piedra clave es la que está hasta arriba y por sus características empuja al resto del arco y Exacto. entonces el arco se sostiene. La pregunta es, ¿y cómo pones la piedra clave? ¿No? Se Ajá. vuelve como una paradoja. O sea, vas haciendo el arco, necesitas la piedra clave para que se sostenga, pero ¿cómo pones la piedra clave si no está el arco? Ajá. Pues la pones con andamiaje. Vas deteniendo las piedras, hay toda una estructura alrededor de maderas, de poleas y demás, etcétera, que finalmente, que sostiene el arco hasta que puedes poner esa piedra clave, y una vez que está en su lugar, es voilà, ¿no? Sí. Se sostiene solito. El tratamiento psicofarmacológico favorece, ayuda, promueve que vayan cuajando otros procesos que son muy importantes. Psicoterapéutico, de neurorehabilitación, de autotransformación, que la gente tome decisiones en su vida, de autoconocimiento, etcétera. Pero el tratamiento psicofarmacológico es una ayuda para que eso pueda suceder. Claro. Y a la inversa, si la psicoterapia sola no va a funcionar, ¿no es? Creo yo que si me preguntas, y mira lo que te estoy diciendo, ¿eh? Si me preguntas, no sé, me gustaría oír tu opinión, pero creo que la gran mayoría de las personas, si tuviéramos que escoger, la gran mayoría de las personas se beneficiarían más del abordaje psicosocial que del abordaje únicamente psicofarmacológico. ¿Okay? Eh, eh, ¿Tú qué piensas? O sea, si tú tienes, sí, así, afortunadamente no tenemos que tomar esa decisión, pero si tú dijeras a alguien, puedo darle solamente el mejor abordaje psicosocial o solamente el mejor abordaje psicofarmacológico, ¿tú qué dirías? no, el El psicosocial, psicosocial. indudablemente. Es indudable que lo que es obligatorio, y te lo dice el neurólogo del comportamiento, o Sí. sea, yo me fui, recorrí ciudades y caminos y universidades pensando lo contrario, Oscar, pensando lo contrario, Ujú. pensando que lo importante era qué botón apretar, ¿no? No, lo que es obligatorio es el abordaje psicosocial, el abordaje psicofarmacológico es muy importante, es fundamental, pero hay que saberlo ver como una ayuda y hay que darlo a quien lo requiere y en el momento en que se requiere. ¿Okay? Sí, gracias, Alonso. Eh, y yendo un poco, bordando sobre estos temas, fíjate que hoy uno de los grandes temas que aparecen en la consulta es la adicción. Claro. La adicción y en todos los sentidos, adicción a sustancias, mucho es eso, pero también codependencia, adicción a las relaciones, etcétera, comportamientos que parecen que no se ven, pero que están ahí presentes, ¿no? El caso de la adicción a sustancias, platicando con otro colega psiquiatra, él decía, mira, Oscar, la dopamina es una explosión y si tú tomas carbohidratos, haces ejercicio, tienes sexo, etcétera, un fin de semana, pues por supuesto, pero no se compara esa explosión con el tomar X tipo de sustancia, ¿sí? Ujú. Porque si una te hace explotar así maravillosamente, la otra, es decir, la sustancia, te lleva a la N potencia esa Ujú. explosión. Y entonces
el comportamiento del adicto va requiriendo cada vez más. Y me daba una explicación en función de los neurotransmisores y los receptores, etcétera, ¿no? Ujú. ¿Tú cuál sería tu visión? Ok, ¿tenemos tiempo? Déjame decirte. Primero, creo que es fundamental decirlo, es fundamental. La enorme, inmensa, abrumadora mayoría de las sustancias que usamos no son adictivas. ¿Ok? ¿A qué te refieres? Perdón, medicamentos. Ok, O sea, los medicamentos que usamos los médicos, no son adictivos, abrumadoramente son medicamentos que no son son adictivos. adictivos. ¿Ok? Claro que hay sustancias que son adictivas, especialmente algunos tranquilizantes, pero aún el uso de esos tranquilizantes y su capacidad adictiva ha sido exagerada en cierta medida a lo largo de la historia. ¿Ok? Ok, Es decir, nadie nunca jamás ha llegado a un antro y le ha dicho a alguien, oye, traigo un antidepresivo, ¿no? Jamás, eso nunca ha sucedido, ¿ok? ok, Nadie nunca en su vida ha usado un antidepresivo, así llamados antidepresivos, la verdad hacen muchas cosas, pero nadie ha usado un antidepresivo, un estabilizador del ánimo, un neuroléptico o algo con fines recreativos. O sea, nadie nunca ha estado con su pareja y ha dicho, oye, híjole, no, por ahí tengo risperidona, ¿no? Eso nunca jamás ha no, yo pasado, sé, ni yo sé. pasará. No tienen ese efecto los medicamentos que usamos. Entonces, sí me gustaría mucho hacer esa diferencia, ¿De acuerdo? porque insisto que hay algunos que sí, claramente hay algunos que sí, pero son de 5 familias es una, que son las benzodiazepinas. Y quizás los estimulantes, que tienen que ver con la dopamina, como ahorita dijimos. O sea, los medicamentos como el metilfenidato, algunos tipos de antidepresivos que tienen esa clase de efectos sobre la dopamina. ¿Ok? Pero bueno, entonces, la dopamina, o algunas de las vías dopaminérgicas, como seguramente habrá dicho el otro invitado, constituyen la vía final común del placer. Sí, exacto. Entonces, cualquier cosa que te causa placer, eventualmente va a hacer que se secrete dopamina en una parte de tu cerebro que se llama el estriado ventral en los Sí, seres humanos, el núcleo accumbens en algunos animales, y eso produce una conducta apetitiva en el espécimen. Es decir, cuando tú le echas dopamina al núcleo accumbens de ese espécimen, lo que se va a hacer es se va a instalar la conducta y el animal, el espécimen, va a buscar ese estímulo repetidamente, ¿correcto? sí, Entonces, con las sustancias propiamente dichas adictivas o las sustancias de uso recreativo, tienen mucho efecto dopaminérgico, ¿ok? ajá, Y no solo tienen mucho efecto dopaminérgico, sino tienen mucha potencia, tienen mucha exacto. potencia. Entonces, por Pero no ejemplo, nos estamos refiriendo a los no, medicamentos. no. Me refiero a Estamos las refiriendo sustancias de uso recreativo, las sustancias a de uso, crack, allá etcétera. afuera, crack, cocaína, metanfetamina, alucinógenos, etcétera, tienen mucha potencia. Aún los estímulos más absolutamente placenteros para nosotros, los más potentes, por ejemplo, el sexo, ¿no? Pues, ¿cuántos te puedes echar al día? ¿No? Sí, O sí, sea, llega un momento en que ya, sí. ¿no? Me acuerdo de nuestro maestro, un psicoanalista, curiosamente nos decía, ¿cómo saben ustedes cuando su pareja quedó completamente satisfecha? ¿Cómo lo saben? Porque decía, párale, Sí, ¿no? sí. Y es cierto, o sea, Ujú. tienes esa sensación que además depende de otros mecanismos neuroquímicos, pero bueno, mientras que las sustancias adictivas, digamos, de uso recreacional, pueden no tener ese efecto, o sea, pueden no tener ese techo, precisamente por su potencia. Y además tienen lo que se llama, pues, abstinencia, ¿no? O Ujú. sea, cuando disminuye su concentración en la sangre de las personas, queda en un estado tal que esa persona se siente peor de cómo empezó. El alcohol es un ejemplo muy claro, ¿no? Sí, El alcohol actúa sobre varios químicos cerebrales, pero finalmente también actúa sobre dopamina. Pero lo que pasa es que el alcohol, que es muy buen tranquilizante, todos lo sabemos, te hace olvidar las penas, ¿no? Basta oír al doctor Jorge Negrete y Pedro Infante, ¿no? Para saberlo, ¿no? El alcohol sube rápidamente, exacto. entra a tu cerebro y te causa esta sensación de tranquilidad o de euforia en algunos, Sí, ¿no? O de sueño en otros. Pero bueno, pero luego baja
rápidamente. Sí, Y sí, es un cuando depresivo de baja, alguna manera. claro, claro, pero cuando baja, te deja ¿cómo? Te deja más ansioso, te deja inclusive más tembloroso, te deja, ¿no? Entonces, ¿qué hace una persona? Pues buscar otra vez el, ese estímulo, administrarse esa sustancia para volver a buscar, ¿no? Eso sucede con medicamentos que son adictivos, medicamentos que no son de prescripción y claro, con algunos medicamentos, como ya lo dije, que usamos los médicos con mucho cuidado. Interesantemente, no me quiero alargar mucho, pero ahorita está habiendo una transición. Por ejemplo, ahorita sí se está experimentando con medicamentos adictivos, alucinógenos, ketamina, psilocibina, Sí, ¿no? la psilocibina está de moda. Que está de súper de moda, ¿no? Pero además va para allá, va para el éxtasis, ¿no? Y va para otras sustancias con el fin de lograr esto. Y yo hablaba con una paciente ayer que me dice que ella ha usado psilocibina a microdosis y que Sí, se siente muy bien y todo. Bueno, realmente hay que esperar a ver qué nos dice la educación, la investigación formal, lo cual también habrá que ver de qué calidad es esa investigación. sí que tan Pero formal en realidad es, ¿no? no, y aún siendo formal, la verdad es que te tengo que decir que vivimos en una época en la que inclusive la investigación formal está sujeta a muchos intereses extraclínicos. Entonces, Cierto, debemos cierto. de tomarlo con un granito de sal. Esto es un gran mercado y hay mucha gente que está interesada en esto y además es un hype, ¿no? Es Sí, una gran moda. Pero irnos por ese camino nuevamente ya está demostrado por lo que acabamos de decir, ya lo saltamos hace 20 años, que dedicarle todos esos esfuerzos exclusivamente al modelo neurobiológico es un error. Aunque fuera la psilocibina el mejor de los medicamentos, si no se le dedica atención a los aspectos psicosociales, pues nos vamos a quedar solo con un pedal de la bicicleta, ¿no? claro. Ahora, digamos, cuando tú en la consulta Ujú. alguien te pregunta sobre estos usos recreativos de las sustancias que están ahí en el mercado negro, em, tú ves un riesgo, un peligro en esto, Clarísimo, clarísimo. ¿verdad? O sea, un gran consejo para las personas y para los jóvenes es mantengan las sustancias a raya, ¿no? A raya. Y con sustancias me refiero al mezcal, salud, 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 Salud. salud. Me refiero al tabaco, me refiero al alcohol y me refiero a la marihuana y me refiero a todas las drogas duras. ¿Por qué? Ujú. Bueno, uno es por el riesgo adictivo del que ya hablamos, que las tienen en, en mayor o menor medida, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando de marihuana, y déjenme decirles que esto es, voy a hablar como Donald Trump, ¿no? Pero no van a encontrar a otra persona que sea menos puritana que yo, no, de veras, no van a encontrar a otra persona que sea menos puritana que yo. Esto no es una moralina, esto es una, no es un aspecto ideológico en contra de las sustancias, al contrario, a mí me gustan las sustancias, yo hago psicofarmacología, pero eh, no conocemos nuestros genes, no conocemos nuestras predisposiciones, nuestras Exacto. vulnerabilidades. Y existe esa interacción, ¿correcto? O Ajá. sea, no es nada más ahí una plantita verde muy bonita que te metes, porque además es peace and love. O sea, esta cosa tiene docenas de sustancias que van a actuar sobre tu sistema nervioso. Por eso las usas, que se llaman cannabinoides, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, hay estudios muy bonitos, muy bien hechos y muy interesantes que ven en poblaciones en el largo plazo el uso de sustancias y el riesgo de psicosis. Por ejemplo, el riesgo de psicosis, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, la gente que no usa sustancias y que no tiene riesgo genético de psicosis, pues su riesgo de psicosis es así chiquito, ¿no? Luego vienen los que usan sustancias y no tienen riesgo genético de psicosis. Pues ya subió, aunque no tengan riesgo genético. Pueden tener una crisis psicótica, pueden tener una crisis maníaca. Luego vienen los que tienen riesgo de genético, pero no usan sustancias. Y hay Sebastián, ¿eh? O sea, eso quiere decir que usar sustancias más o menos se va equiparando en cuanto a riesgo de tener psicosis con el hecho de tener genes que te predisponen para ella, ¿no? Pero Ujú. bueno, ahí está. Pero luego juntas genes y uso de sustancias. ¡Puf!
Se va hasta arriba. Sí, es cierto. Se va hasta arriba. Y yo te pregunto, ¿tú conoces tus genes? No, pero sé. Claro, Mm, yo tengo la enorme fortuna, yo, Alonso Riestra, tengo la enorme fortuna de saber que tengo un enorme riesgo por enfermedad bipolar en mi familia, por esquizofrenia, por depresión y demás. Yo sé que meterme un churro es hacerle así a una pistola, así, ¿no? ¿No? ajá, Yo lo sé, eso me protege, sí. pero muchas personas no lo saben, Claro, ¿no? yo sé eso también, lo que hay en mis dos generaciones arriba. Ajá. Pero bueno, eh, por ejemplo, un tío mío, hermano de mi padre, que era el mayor, murió de 20 años de cirrosis y era alcohólico desde los 12 años, ¿no? Ahí está, ¿no? Sí, Sí, aquí hablamos de riesgo de psicosis como un ejemplo, ¿no? exacto, Pero tú exacto. conoces tu riesgo de tener cirrosis, tú conoces, o sea, Ajá, tú conoces tu riesgo de quedarte en un mal viaje por LSD, ¿no? O sea, digo, yo, a mí me dicen, alguna vez estuvimos con unos amigos, gente lindísima, gente de primera, y de repente el amigo dice, oigan, pues me trajeron de Alemania unos chocongos, ¿alguien los quiere probar? Puta, qué miedo. sí, O sea, la verdad, qué miedo. Es una grafiteada terrible a tu cerebro que le puede. Y me gusta el grafiti, ¿eh? Y me gusta el arte urbano, lo digo sí, así. sí, Perdón, no, quizás no debí de usar ese término, pero esto, o ajá. sea, realmente no, aunque sea un riesgo mínimo, Yo estoy de ¿lo vamos acuerdo. a correr? Sí, O sea, ¿realmente estamos dispuestos a sí, correr? el tema es que tal vez tú y yo estamos, pertenecemos a los puritanos en ese Sí, sentido. exacto. Ajá, pero yo no hablaría de puritano, o sea, tú has dedicado para gran parte de tu vida a la investigación en esto, has tenido pacientes, etcétera, y el momento que vivimos, nuestra circunstancia, que bueno, estaba la guerra del opio, estuvo Freud tomaba experimentaron con eso, el propio Jung también, Seguro. sí, Pero mira, Oscar, es que, a ver, por ejemplo, ahorita Estados Unidos está viviendo una crisis inmensa por uso de opiáceos. sí, Y ese uso de opiáceos no se debe más que a corrupción regulatoria. Hay ahorita por lo menos sí, dos o tres series en Netflix que hablan precisamente de cómo la corrupción regulatoria, de cómo la corrupción a nivel de Senado y de cómo los doctorcitos se pusieron a recetar opiáceos empujados así, directamente por los intereses de las compañías farmacéuticas. Eso forma parte de la historia de la humanidad hoy en día. Vamos, no, no, ajá, no, no sí, esta discusión. Cuando nosotros hablamos de todas estas sustancias, a mí, a mí me importa un pepino, Oscar. Si tú con tu esposa un día dicen, oye, pues vamos a echarle un churro, ¿no? Tú sabrás, a ujú, mí y a la gente que piensa como yo, que somos muchos, ujú, lo que nos preocupa son las poblaciones vulnerables. exactamente, O sea, ¿qué pasa con los adolescentes que tienen un cerebro en formación? ¿Qué pasa con las personas que tienen sistemas, nuevamente, de apoyo social que no están bien estructurados? ¿Qué pasa con la población pediátrica? Población pediátrica en nuestro país. Hay una gran incidencia de adicciones en la población pediátrica. Tenemos uso de LSD en niños de 9 años, sí, ¿no? Ni hablar de alcohol, tabaco, etcétera y demás. Entonces, estás hablando de poblaciones vulnerables. ¿Qué pasa con, a ver, sí, mucho del uso de sustancias no por prescripción, y este es otro punto muy importante, es por automedicación? ¿Sí? sí, de Las acuerdo, personas buscan sustancias realmente de manera efectiva como tratamiento para la ansiedad, como tratamiento para la depresión, como para tratamiento para la atención. O sea, es muy común que una persona con trastorno por déficit de atención luego se dé cuenta que el tabaco, la cafeína, ¿no? Le ayudan, el alcohol, y esa persona está en riesgo, está en la literatura médica, sí, de desarrollar adicciones, sí. ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta como sociedad a nuestras poblaciones vulnerables, pues a las que deberíamos de proteger, Sí, ¿no? Esa es una gran preocupación. sí, claro. Nuestra audiencia, que es personas, vamos a llamar, con no especialidad en esto, se preguntan a veces, eh,
sobre todo los jóvenes, que son, pues bueno, son aventados Ah, y sí, sí, y se avientan en algunas de las clases que, sin ser mi especialidad, digo, bueno, el cerebro se está construyendo sin duda. hasta los 28, 30 es cuando ya de pronto se cristalizó todo. Y cuando le metes todo este rollo es decir, cuando los chavos de 16, 20, 23 años están consumiendo y consumiendo y consumiendo, Claro. están matando pedazos de ellos. Sobre todo están modificando, ¿no? Algunos aspectos que tienen que ver, a ver, ¿a qué se reduce esta vía final común del núcleo accumbens y demás y todo? Pues se reduce a mecanismos de condicionamiento, ¿correcto? Sí, O sea, de lo que ustedes los psicólogos hablan como condicionamiento pavloviano, clásico, operante y demás, finalmente tiene que ver con los mecanismos de recompensa, sí. vamos a ser teleológicos, ¿no? Pero Ujú, de recompensa que nuestro cerebro nos puso ahí. ¿Y para qué nos los puso? Para recompensarnos, ujú, como me lo dijo un paciente a mí interesantemente. Y quiero aclarar que yo no veo adicciones, ¿no? O sea, me ujú. gustaría decir que yo no trato gente con problemas de adicciones propiamente dicho, aunque hay una gran Sí, de pronto te sobreposición, mando ¿no? uno que otro. Sí, pero exacto, pero el punto es, estos sistemas de recompensa, Ajá, ¿cuándo se dan? Cuando tú despliegas una conducta que de alguna manera, para mamá naturaleza, en un largo proceso evolutivo, ¿no? Te ha condicionado para que repitas esa conducta y entonces te da un premio para que te sientas bien, ¿no? Es decir, te la tienes que ganar. Por ejemplo, el ejercicio. Yo siempre hago la broma de que la manera para mí de ponerme high, ¿no? Pues es haciendo ejercicio, sí, ¿no? claro. Lo que se llama el runner's rush, lo que Sí, le da a los corredores de maratones, ¿no? Antes se creía que era ¿cómo se llama? Estas sustancias de las que todo el mundo endorfinas. habla, las endorfinas y las endorfinas, vamos a decirle. Pero en realidad, durante el ejercicio se secretan un montón de sustancias. Sí, Las endorfinas tienen que ver con control del dolor, por sí, ejemplo. Pero en términos así de recompensa, hay sustancias de muy corta duración que son parecidas a la anfetamina, que son sí, es parecidas a la cierto. dopamina, pero en el runner's rush lo que al final te pasa parece ser que es un efecto de cannabinoides. Sí, Es un efecto de endocannabinoides cuando te sientes como, uff, ¿no? sí. Después de hacer ejercicio. Yo me acuerdo de mi hijo Nacho, cuando era chiquito. Me lo llevé a andar en bici. Terminó rojo, así como tomate. Y lo llevaba en el asiento de atrás del coche. Y le dije, ¿qué pasó, Nacho? ¿Cómo te sientes? Y me dijo, no sé, me siento como si hubiera hecho un buen trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si en vez de dejar que nuestros mecanismos naturales nos den esas recompensas, nosotros intervenimos artificialmente en esos mecanismos tan finos de condicionamiento y tenemos la recompensa sin habernosla ganado, ¿no? ¿Qué sucede en un joven? ¿Qué sucede en un adulto? Pero no solo eso, ¿eh? Bueno, sí se ha hablado mucho de un síndrome amotivacional, Ajá. que, que es muy difícil de operacionalizar, es muy difícil, pero pues todos sabemos que muchas personas que sufren de adicciones pierden motivación, pierden disfrute de la vida, ¿no? Y además está lo cognitivo, ¿eh? Sí hay buenos estudios Sí, de marihuana en Europa, por ejemplo, donde también la marihuana, el uso crónico de marihuana, te hace perder puntos de IQ, ¿no? O sea, te hace claro, perder puntos de inteligencia. Entonces, híjole, claro. Oye, este, Alonso, yo me engolosino con estos temas sí, y tú y yo y yo, juntos, bueno, es más, yo, el tiempo se nos está acabando sí, lo sé. y te quería, bueno, voy a hacer Si quieres hacemos otro, no importa. sí, O sea, pero bueno, voy a hacer un cambio ajá. de tercio ahorita Sí, sí, para ir terminando, ¿no? Son dos preguntas. Una, ya más de carácter personal, más sí, claro. tuya, es tú, en esta edad que tienes, con la experiencia de vida que tienes y lo que te falta por vivir, para ti, ¿cuál es tu experiencia cómo es para ti la muerte y qué conlleva también el otro, la vida? Ujú, ujú. Ok, Sería, tenemos tiempo. Ok, te voy a decir, em, he tenido el gusto de ver
tus otros Sí, conversatorios y entonces he podido reflexionar con respecto a algunas de estas preguntas, ¿ok? Porque veo que las has hecho por ahí, ¿no? Y algo me hizo pensar que a lo mejor a mí también me podía tocar. Entonces sí, sí, sí. voy a confesar que no es una respuesta completamente espontánea, pero pues, se vale, ¿no? La primera palabra que a mí me viene con respecto a la muerte es familiaridad. Familiaridad. Yo desde chavo he estado muy expuesto a situaciones de muerte. En mi vida he tenido pérdidas de seres muy queridos, tempranas y demás. Crecí con un padre hermoso, increíble, bipolar, depresivo, ¿no? Para el cual la muerte era una obsesión, ¿no? Entonces desayunábamos existencialismo todas las mañanas, ¿no? Y además, pues me dedico a ser médico, imagínate. Entonces, pues, o sea, la flaca y yo, pues somos, ¿no? O sea, estamos todo el tiempo yo pienso mucho en la muerte. Entonces, pues me genera familiaridad, ¿no? La muerte, no me resulta algo extraño. Otra cosa que últimamente he reflexionado mucho es la humildad, ¿no? La humildad. Estamos en una época en que no vemos a la muerte con humildad y eso nos está causando graves problemas y nos va a seguir causando graves problemas. Es tema para toda una plática, pero nuestra sociedad está tendiendo a prolongar más y más y más la vida, aunque esa vida sea una agonía, aunque esa vida haya perdido significado y cada vez hay menos personas que no ven la muerte con humildad, ¿no? Lo deberíamos de hacer. Y lo otro que me genera, pues, es curiosidad, ¿no? La verdad lo digo así con honestidad, ¿no? Yo no soy creyente particularmente en una persona divina, pero, pero, pero como dice una frase que me gusta mucho, la mar es muy grande y nuestra barca Sí, es muy pequeñita, ¿no? ¿Qué pasa, no? ¿Qué sucede? Entonces, hay algo de mí con respecto a la muerte que dice, a ver, así va a ser, ¿no? ¿Qué pasa después? ¿Qué sí. hay, no? Y eso me genera cierto, pues no sé, cierta curiosidad mórbida, si tú quieres, pero quizás esa es mi relación con la flaca en estos momentos. Por supuesto que espere que llegue. Un paciente me dijo alguna vez cuando cumplí 40 años, o sea, el año pasado, me dijo, doctor, a los 40 años la muerte se ve lejos, pero ya se ve, ¿no? Sí. Ya se ve. Entonces, pues como que ahí está siempre, ¿no? Y pues ahí contendemos con la muerte en la Ajá. medida posible. Claro, siempre está, la vida incluye la presencia de la muerte, porque somos finitos y esto es una realidad que no puede. Sin embargo, sí es un tema para el cual no estamos como preparados, ni hay una educación en ese sentido. Para ti te es familiar porque estás ahí en la medicina con pacientes que se mueren, ¿no? Ujú. Con pacientes con demencia senil o con Alzheimer o etcétera, y has visto agonías largas también, ¿no? Seguro, Entonces, claro. bueno, sí, entiendo. Pero, y esto que tú dices, pero realmente yo lo platico mucho con mi pareja, con Mónica, y me dice, es que Reveda es sorprendente que nos siga sorprendiendo la muerte. Sí, Nosotros nos relacionamos con la muerte de una manera sorprendente, ¿no? ajá, Hay una parte de nuestro cerebro que no entiende que sí es neta, que de aquí nadie va a salir vivo, ¿no? exacto, Y nos sigue sorprendiendo, nos sigue ajá, agarrando con la sí. guardia abajo la muerte, Sí, ¿no? sí, ya en alguna otra conversatorio platicaremos de todo esto de la teoría de los apegos y cómo Ah, prepararse para desapegarse y para morir, que encantado. sí. Y la última pregunta para ti, por favor, es, ¿qué desde este momento de tu vida, que no cree que tiene 40, cuidado que tiene más, este, Tengo la edad que tenía mi papá cuando falleció, okey, en este momento, 54, ¿no? estás, sí. Soy un chamaco, yo me siento como rifle, oye. ¿No? No, y eres tragaños. Ajá. Bueno, ¿qué consejo le das a la juventud? ¿Qué le dirías a los jóvenes de hoy? Sí, ok, ok. Este, el creo, hay un punto aquí de nuestra relación con la juventud que a mí me parece fundamental. Entonces, creo que el primer consejo que le daría a la juventud no es a la juventud, sino a los que ya no estamos en esa parte de la vida.
ya bájenle con los jóvenes, ya bájenle. O sea, los jóvenes están sujetos a mucha crítica. Y yo creo que esa crítica es injustificada, punto. O sea, oyes todo el tiempo hablar de los millennials y los chavos y no les gusta nada y no quieren hacer nada. A ver. O sea, los jóvenes están enfrentando retos y desafíos que ninguno de nosotros enfrentamos y los tienen que resolver a su manera. Ya bájenle con estos muchachitos, ya no son los de antes. Pues claro que no son los de antes. Imagínate si fueran los de antes. Entonces yo quiero de manera muy clara y muy enfática decir, a ver, no es lo mismo millennial que mi rey. Es muy importante, ¿no? Yo estoy rodeado de jóvenes maravillosos, hermosos, Ujú. hombres, mujeres, increíbles, que me inspiran, que me enseñan, que me sorprenden, que de veras, que me enamoran a cada momento, ¿no? Entonces, quiero primero decirle a los viejos, bájenle con los jóvenes. Ok, Ese sería un consejo importante. a los Y a viejos. los jóvenes que nos entiendan, ¿no? A los jóvenes que nos entiendan. A los jóvenes les diría, come frutas y verduras. Come frutas y verduras. Es importantísimo que comas frutas y verduras, que cuidas de tu salud, que aproveches los privilegios que te da tener un cuerpo. Les diría, mantente a raya de las sustancias. Mantén las sustancias a raya. No quiere decir que no te eches un trago, no quiere decir que no disfrutes de algo, ¿no? Que es rico y demás, pero mantén las sustancias a raya. Y les diría, haz ejercicio. Les diría, haz ejercicio. El deporte es importantísimo y es importante aprovechar las bondades que tiene nuestro cuerpo. Y no importa si estás cojito, si estás cuchito, si estás con más ganas, tienes que hacer deporte. Y también les diría, estos son en términos de consejos prácticos, ¿no? Acércate al arte, Exacto. acércate a la literatura, acércate a la poesía, acércate a la pintura, acércate a la fotografía, a la danza, a la música, a todas las formas de arte que hay. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el arte es de lo poco que tenemos que realmente nos sirve para contrarrestar el prosaicismo de la cotidianeidad más material. O sea, si nosotros a través del arte logramos entender la importancia y el poder de lo simbólico y de lo Sí. abstracto. No hay nada como el arte que nos acerque a lo simbólico y a lo abstracto. Entonces es una manera fundamental. No es solo hermosa, no es solo Sí, el sí. hecho de que sea un vehículo de la belleza. No, el arte es mucho más que eso, ¿no? Mucho más. Entonces, pero a través del arte, y curiosamente, del ejercicio también y del deporte, si nos ponemos a pensarlo, son actividades que hacemos, son actividades espirituales, por así decirlo, pero que hacemos con el cuerpo, ¿ok? Sí. Entonces son mecanismos muy importantes que tenemos ahí para lograr esa Sí. concatenación de nuestro cuerpo y de nuestro interior, ¿no? Y de lograr ir un poco más allá del materialismo, ¿no? Esos son los consejos prácticos, pero prácticos, ¿no? Pero en términos de actitudes, vamos a decir si tenemos un minuto, ¿no? Un minuto Venga. más. En términos de actitudes, yo le diría a los jóvenes, uno, que sean valientes, que sean valientes. O sea, un joven que no es valiente no es joven, ¿no? Tienen que acordarse de esa máxima griega que me fascina, que dice, eh, audentes fortuna iubat, ¿no? Ujú. Es decir, la diosa Fortuna, la diosa, imagínate, la diosa Fortuna, ¿no? Está del lado de los valientes. La suerte favorece a los audaces. Tienen que ser valientes, tienen que arriesgarse, tienen que retar, tienen que desobedecer, desobedezcan, por favor. O sea, si van a terminar haciendo lo que hacemos nosotros, o sea, pues No hay qué plan, cambio, ¿no? No, simplemente. ¿dónde está el progreso? Sí. ¿No? Tienen que ser idealistas, tienen que ser idealistas. O sea, el idealismo es algo que es característico de la juventud. Dejen el cinismo y dejen el conformismo para cuando el mundo los haya cambiado. Ahorita se supone que debe de ser al revés. Entonces deben de creer y deben de pensar que sí hay algo mejor y que ustedes son los vehículos de la sociedad en los que nosotros depositamos esa confianza y esa esperanza. Deben de ser idealistas. Deben de ser incluyentes, deben de ser inclusivos, pero deben de ser inclusivos
con su adversario, deben ser inclusivos con quien no les cae bien. O sea, ser inclusivo con aquel que nos simpatiza, eso no tiene ningún Sí, chiste. Debemos de ser inclusivos con aquel que no nos simpatiza. El adversario no solo merece respeto, el adversario es indispensable. Es sí, indispensable. o sea que En el mundo necesitamos a todos para hacer el mundo y, eh, y, en el mundo se requieren contrapesos. Entonces, ser inclusivo es buscar esos contrapesos. Y por último, yo les diría, olvídense de la felicidad, dejen de buscar la felicidad por amor a Cristo. O sea, la felicidad es en el mejor de los casos un, son un estados, efecto colateral sí, de otros valores más importantes. O sea, busquen la fortaleza, busquen la transformación, busquen el autoconocimiento y busquen la libertad. Busquen la libertad. Pero nuevamente, hay un twist. Busquen la libertad de ustedes mismos, ¿no? El gran Epícteto, el gran eh, estoico, ¿no? Epícteto decía, nadie es libre si no es amo de sí mismo, ¿no? exacto, sí, yo soy mi propia prisión. Exacto, Ujú. exacto. Entonces, esa libertad no es solo la libertad de los demás, es una libertad de uno mismo, ¿no? Y hay que trabajar con eso. Entonces yo diría, y coman frutas y verduras, ¿ok? Y coman frutas y verduras. Alonso, te agradezco mucho el Al momento. contrario, mi Oscar, ¿Eh? gracias a ti. Gracias por esto. Perdón, creo que nos No, extendimos no sé, mucho, no estaba ni viendo el reloj, pero te lo agradezco mucho. muchas gracias por escucharnos y por estar presentes en estos conversatorios. Gracias a Alonso y gracias a quienes han estado escuchándonos. Espero que nos pongan un like si es que les gustó. Y por otro lado, suscríbete. Ahí dice en el conversatorio que te puedes suscribir. Muy buenas noches. Gracias.